Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes para analizar otro problema. Y por supuesto ustedes saben que soy un médico y filósofo al mismo tiempo. Esto de la medicina filosófica es algo que todavía no se le conoce. Soy un médico rural. ¿Qué es un médico rural? Un médico que conoce los avances científico-técnicos de la ciencia médica, pero utiliza los recursos propios del medio. ¿Cuáles son los recursos propios del medio? Las plantas medicinales, los alimentos locales, el agua, el mar, la arena, el aire. Son recursos terapéuticos y cada lugar tiene sus propias cualidades para curar. Entonces, un médico rural es un individuo que utiliza los conocimientos científicos técnicos, las medicinas, y también utiliza los recursos propios del medio. Bien, pero el médico está enfrentado a una nueva situación, a la nueva pobreza. ¿Cuál es la nueva pobreza? Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza es la falta de ingresos económicos. Se decía que menos de $2 diarios. Pero en realidad la pobreza no es eso. Existe una nueva pobreza. La pobreza nueva se llama incertidumbre. Y esa nueva pobreza que se llama incertidumbre es que la gente a lo mejor puede comer, pero no sabe cómo obtener la comida. Entonces tiene que comer en la casa de sus padres, puede comer del gobierno, puede comer de pensiones, etcétera, etcétera. Eso es pobreza, cuando uno no sabe cómo obtener los alimentos. También es pobreza cuando uno no tiene dónde vivir y no sabe dónde tiene que dormir esa noche. Entonces, cuando uno no tiene un lugar propio para dormir y tiene que dormir en un lugar que no es el suyo, que no tiene la garantía de que, aunque no sea de su propiedad, no va a ser sacado de ese lugar. Sea que puede vivir no en su casa, puede arrendar, o a lo mejor puede algún familiar darle ese espacio, pero a perpetuidad, como un motivo de acogida. Pero lo increíble, lo duro, es no saber dónde esta noche se va a dormir, porque no se tiene plata para pagar el arriendo, porque no se sabe de dónde sacar ese dinero para pagar el arriendo. Entonces, la incertidumbre ha pasado a ser la nueva pobreza. La gente no sabe en qué trabajar el día de mañana. Hoy tiene trabajo, mañana no tiene trabajo. El no saber en qué vas a trabajar el día de mañana, eso se llama pobreza. Esta nueva pobreza, la pobreza de la incertidumbre, la pobreza de no saber de dónde obtener el pan, el sueño, el vestido, estas nuevas pobrezas dan origen a una nueva forma de enfermedad. Y la enfermedad que más emerge de esta nueva pobreza, y que siempre ha emergido de esta nueva pobreza, de la pobreza de la incertidumbre, es el alcoholismo y la drogadicción. Y también, como consecuencia del alcoholismo y de la drogadicción, la violencia. La violencia que se ha convertido en una epidemia urbana, y desde la epidemia urbana se está transportando hacia los campos. Antes en los campos había la violencia, ahora la violencia germina, prospera, se alimenta de toda la maldad de los seres humanos urbanos. Esta violencia, que es el fruto también de la drogadicción, del alcoholismo y de esta incertidumbre, de esta pobreza, ha invadido países enteros y se ha apropiado de países enteros.
Por ejemplo, es el caso de El Salvador, es el caso de Honduras, es el caso de Guatemala, es el caso de muchas naciones africanas. Esta violencia que se ha tomado las calles, que se ha tomado ciudades, que se ha tomado pueblos, se traduce en que la gente deja de ser dueña de sí mismo y opera en función del grado de agresividad. Entonces los malos, por ejemplo en los pueblos que yo estoy viviendo, dejaron de ser los terratenientes que antes eran los dueños del comercio, ponían los precios, obligaban a la gente, humillaban a la gente, obtenían lo que querían de los seres humanos que habían ahí. En cambio, en la actualidad, la maldad, que antes era propia de la clase más pudiente, que utilizaba la maldad para hacer de las suyas con la gente del pueblo, hoy la maldad, la intimidación, es parte de los jóvenes, es parte de las bandas juveniles, de la gente sin perspectiva, la gente con incertidumbre. Esto de la incertidumbre ha generado que incertidumbre en una persona que tenga estudios universitarios, que tenga algún nivel de conocimientos, que tenga algún recurso disponible, la ayuda de sus padres, la ayuda del gobierno, etcétera, etcétera. Es incertidumbre que no es agresiva, pero esa incertidumbre convertida en jóvenes que no tienen ninguna ayuda, que no saben qué hacer con su vida, que no saben qué va a comer mañana, dónde van a dormir mañana, qué van a hacer el día siguiente. Esta incertidumbre es la incertidumbre que genera la violencia, que atrae a las drogas, que genera el narcotráfico y que genera todas las otras formas de violencia, como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria. Esta nueva forma de violencia, la violencia de la pobreza, que siempre existió, al final termina en crear seres humanos muy agresivos. Cuando España fue destruida por la conquista de los moros, por la conquista de los moros generó una gran cantidad de gente con incertidumbre, más que con pobreza. Y esta gente con incertidumbre se convirtió en soldados, en conquistadores españoles que vinieron acá a hacer horrores. Esta misma gente con incertidumbre se convierte luego en los seres más agresivos del planeta, que quieren la guerra. La Primera Guerra Mundial fue generada por la incertidumbre. La Segunda Guerra Mundial también generada por la incertidumbre. Estas cosas son el producto de esta nueva generación. Entonces vivimos el problema de la incertidumbre. El gobierno ha hecho muchas cosas: mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las vías, y al mejorar las vías generar fuentes de trabajo, acceso de productos desde el campo a la ciudad, llegada de productos de la ciudad al campo, una nueva circulación económica, pero estamos en una sociedad donde la incertidumbre ya no es, y las necesidades ya no pasaron a ser solamente necesidades biológicas, básicas, sino pasaron a ser necesidades sociales, el tener el celular, el ver la película, el vestirse de alguna forma, el vivir la moda, pasó a ser una necesidad social. Y estas necesidades sociales crean a su vez insatisfacciones. Y la forma de satisfacer las necesidades y de superar las insatisfacciones no existe. Esto se genera incertidumbre. Y cuando esto sucede, nace una nueva forma de pobreza. Y esta pobreza es la pobreza de la violencia. Bien, con eso hemos concluido esta charla.